Buenas, buenas. Buenas. Bienvenidos Nuevamente a esto que es podcast con pintas. ¿Cuál es el tema de hoy, mami? ¿Cuál es el tema de hoy? es, claro. Les voy a contar. Es las experiencias de call center. ¡Ay, no! Sandy, ya. ¡Ay, no! Ya no quiero hablar de esto, Sandy. Vamos a cortarlo ya. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias. Ay, no, mentira, tenemos que cumplir. Ay, no, ¿para qué lo pidieron? Ok. Y bueno, Sandy, como quien dice, mami, esta vuelta podemos hacer los honores las dos. Por fin. Bueno, esta es la segunda vez que Sí. podemos por fin. Sí, es la segunda vez, en verdad, sí es la segunda vez, mami. Así que bueno. A ver, Como a ver. quien Ay, dame un chance. Para Ok. que ustedes puedan escuchar el ASMR. Podcast con pintas. A su salud. Ay, espérate, ma. A la salud de ellos y a la nosotras. ¡Salud! Esta vez sí tomé. No, sí, porque ya. Porque ya fue suficiente. Pero bueno, nada. Hasta aquí el podcast de hoy. Les agradecemos Gracias por mucho todo, por ¿verdad? ver. Suscríbanse, Suscríbanse, denle like, comenten, compartan, follow, como síganos quien dice, nuestras bueno, redes chao. sociales. Chao. Ay, no, mentira. Ok. Sandy. Cuéntame, mami. No, cuéntame tú, mami. No, cuéntame tú. mami, cuéntame tú. Sandy, Dime, mami, dime. ¿qué tanta experiencia tienes tú en el área, esta querida, de lo que se llama call center? Ninguna. Gracias a Dios, nunca he estado en un call center. Gracias a Dios, nunca he tenido que trabajar en un lugar de estos. Entonces, bueno, nada, será todo el podcast de Valeria. Eso es lo que diría una Sandy feliz en el 2025. Y que Dios te bendiga, mami. Y que Dios te bendiga. No, mentira. Yo he trabajado en 2 call center y medio. ¿Qué? O sea, trabajaste que en 2 edificios y el tercero estaba a mitad de camino. No, mentira, es que en mi primer call center trabajé 6 meses, entonces yo no lo cuento. Que vamos a mencionar nombres de los call centers. No. O sea, como quien dice, como que si quieres, pues. Es uno que ahorita es azul con naranja. Sí, mami, este Ay, que mismo. Dios te bendiga, mami. Ay, sí, es Que el Dios peor te de bendiga. todos. No, yo te voy a decir una cosa. Aquí nadie se va a reprimir. Aquí le vamos a tirar hate a los call centers. No. Cortamos eso. Sí, güey, yo no creo. Pavito un verguero. Legal. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ahí trabajé 6 meses y ya después entonces trabajé en trabajé en 2 como por más de un año y ese que pues fue relativamente mi primer trabajo, 6 meses. Okay. Que, o sea, básicamente toda mi vida universitaria trabajé en call center. Ok. Para resumirlo. ¿Y tu mami? Bueno, ya que me preguntan. Yo nomás trabajé en un call center en toda mi vida. De hecho, no, Qué bueno. De hecho, en el tercero que Sandy trabajó, yo iba a trabajar. Sí. Fue en pandemia. Ajá. Y creo que nada más trabajé 3 días. Sí. O sea, Yo no sabía nada eso. más estuve en el training 3 días y fue como que fue porque no me gustó, o sea, no me gustó el training en general. O sea, el trainer, o sea, una vaina horrible,
Y era pandemia, era todo remoto. Entonces era como que, bueno, no, que métanse a este sistema, que ingresen acá, que háganse esta cuenta. Yo estaba, dizque, Qué pereza. qué pereza. Y renuncié al tercer día. Creo que me pagaron como $9. Una cosa así me pagaron. Como $9 por esos 3 días. Yo recibí $9. Pero realmente, lo vamos a contar. De pronto, bueno, yo trabajé en un call center y un cuarto. Sí, mami. O 3/8 partes, quién sabe, ¿verdad? No, pero entonces, ajá, en el call center en el que cuento como mi primero y mi único, que es de hecho donde nos conocimos Sandy y yo, en otro video lo dijimos. En un área recreativa. En el área recreativa de este lugar nefasto, lleno de gente nefasta. Ay. Sí, Sandy. Sí. Incluyéndote. Y a ti Y también. a mí también. Ahí duré 1 año 9 meses, una cosa así. Hasta que me empujaron a la renuncia. Y, ajá, sí, fue mi primer y único call center. Como quien dice. En ese call center yo duré 2 años y 3 meses. Y mami, una pregunta, así como quien dice. ¿Te acuerdas que te mandé una foto llorando? Eso era lo que te iba a preguntar. ¿Cómo? Porque ya yo dije que yo renuncié. ¿Cómo tú te fuiste, mami? Uy. ¿Cómo tú te fuiste? Esa es una excelente historia para iniciar. ¿Y? Ahí a mí me votaron. A mí me votaron. Lo importante es la circunstancia bajo la que la votaron. Pero hay un plot twist después. A mí me votaron en un día que era de pijama. O sea, a mí me votaron en pijama. Y había llegado tarde. ¿Quién de ustedes? Ok, espérense. Esto es una pregunta para el público. ¿A cuántos de ustedes los han votado en pijama? A nadie. ¿A quién de ustedes los votaron en un pijama day? ¿Y quién de ustedes le mandaron, cuando les pasó eso, le mandaron una foto llorando en pijama a su mejor amiga? ¿Quién de ustedes? ¿Quién de aquí? Levante la mano. Pero hay un plot twist. Antes de ya empezar con el tema de lleno, Okay, mami, hay un plot twist. Y es que a mí me habían votado por supuestamente por 3 faltas injustificadas. Que no voy a profundizar en el tema, pero de todas las faltas que yo pude haber ido a un médico no estando precisamente enferma, esas por las que me votaron sí había estado enferma. De verdad. ¿Qué pasó? Que yo le di mis incapacidades a mi supervisor. Y mi supervisor, un bello él, muy buena gente, él se las entregó al OM, Operation Manager. Para los que no, porque aquí vamos a hablar de términos de call center. Ustedes Como me quien disculpan. dice. Claro. El OM perdió las incapacidades y esas incapacidades no llegaron a recursos humanos. Después de eso, obviamente, porque todos sabemos que monetariamente hablando es muy diferente cuando te votan justificado que cuando te votan injustificado. Yo fui al lugar, porque sí fue una clínica privada, pero o sea, de verdad estaba enferma. Yo pedí mis incapacidades, mi supervisor recordaba haberlas entregado. Y yo fui a recursos humanos, y en recursos humanos, yo creo que a mí lo que más satisfacción me dio de todo, ni siquiera fue el hecho del dinero, que me lo tuvieron que pagar completo, o sea, nada. Mi verdadera motivación, mi verdadera satisfacción fue la puteada que le dieron al OEM enfrente de mí por su ineptitud. Como debe ser. Y que me hayan ofrecido reintegrarme y yo haberme dado el lujo de decirles que no,
y que me pagaran mi plata completa. Amén. Una reina. Bendiciones. En mis libros, una reina. Parece call center que antes era rojo y ahora es morado. Ninguna bendiciones. No, para la de recursos humanos sí, porque sí. me dio la satisfacción. Una reina. ¿Y tú sabes que una de recursos humanos había estudiado conmigo? Sí. Ahorita te pregunto el nombre. Entonces, mami. Ajá. Ahora, como quien dice, como para dar la apertura oficial. Tú sabes. Ya yo te he contado realmente, Por lo menos yo, en esto de cuando yo entré a este call center, yo era nueva en esto. Y ahora, mi momento favorito de toda mi experiencia laboral fue cuando renunciaste. En call center, aparte, en call center fue todo el lapso de training. Ok. Como de esto de estar en este... Yo creo que en tu proyecto le decían nesting. No. ¿No? No. Eso era en el otro call center en el que estuviste un rato. Ok. 3 días, ahí le decían nesting. Ok. Bueno, en todo esto de training y OCP, para mí eso fue como volver al colegio. Sí. Y digo, no es que yo entré de una vez al call center y no era mi primer trabajo, era mi primer call center. Yo entré a este call center cuando yo tenía 20 años. O sea, yo me había graduado hace 3 años atrás. Pero para mí la experiencia de training OCP era una vaina. Sí, yo entré, y esto me da pena decirlo, pero lo voy a decir porque yo tenía mi mente de niña. Yo entré al training y yo le llamaba profe al trainer. Yo creo que yo también. Yo le decía profe, o sea... Ah, no, mentira, yo no. Para mí eso era un profe. Yo, profe, no, esta pregunta no. Que yo tenía un cuaderno entero porque yo escribía y apuntaba y hacía. Y ese cuaderno me ayudó poco cuando ya yo entré a piso a agarrar llamadas. Bueno, como quien dice, así de... A lo que voy con esto era que así de como que de rookie era yo en este tema laboral de call center, customer service, porque iba para customer service. Porque para quien no sabe, pues en los call centers no es que todo sea customer service. Hay ventas, hay reclamos, collections. De pronto te vas directo a recursos humanos, de pronto vas directo a ser trainer, cosas así, pues, ¿no? Los supervisores, los team lead, los QA, bla, bla. Entonces así de inexperta y así de niñata entré. Y cuando ya yo pasé esta época como de 2 meses, porque sí nos tomó poco tiempo, o sea, nos tomó más tiempo el training de lo que se estipulaba. Nos tomó 2 meses, una cosa así. Sí, bastante. Por diferentes motivos. Porque todos eran brutos. Toma, mami. ¿Por qué, mami? ¿Por qué? A veces también era porque no habían credenciales. Ah, ok. O porque de pronto la mayoría había fracasado en los exámenes como de... Eran brutos. Y para no despedirlo, claro, lo hacían de nuevo, bla, bla. Porque en verdad yo sí tengo que aceptar que por lo menos ese proyecto cuidaba buco su attrition. El attrition es, o sea, para dar contexto, y si no me equivoco textualmente, la attrition es la relación entre cuántas personas entran y cuántas personas se van. Entonces, si obviamente tú tienes... si tú tienes menos personas entrando, pero tienes más personas yéndose, tu attrition está jodido. Porque lo que tú quieres es tener gente llegando y nadie yéndose, así sea por renuncia o por despido. Entonces ellos cuidaban buco ese aspecto de por lo menos mi proyecto en el que yo estaba. No, en el mío no. Cuidaban buco eso, yo te creo, mami. Yo escuché cosas. Entonces, cuando ya llegué al piso es cuando ya vas a agarrar llamadas, para el que no sabe. Aquí nosotras dando clases, mami, o sea, de terminología. Ustedes nunca han call-centera. Ustedes nunca han estado tan educados antes. En mejores manos. Cuando ya llegué a piso, que me tocaba agarrar llamada, yo me acuerdo que me dijeron, la llamada que viene entrando es de nuestro
de nuestros clientes más difíciles. Oye, sí, porque esa es una vaina. Uno conoce a los clientes. Ustedes creen que no, pero cuando ustedes los atienden así, ustedes son disque frequent caller, ya los conocen. Pero, y entonces, y digo, eventualmente yo me di cuenta, o sea, porque por lo menos acá nosotros atendíamos por estados, algunos estados por estado. Entonces, Del contexto de los estados. por lo menos... O sea, que eran llamadas que de Estados Unidos. Ah, perdón, sí, eran llamadas de Estados Unidos y atendíamos por estados. Entonces, por lo menos, la clientela más difícil en este proyecto eran los del estado de Georgia. ¿Por qué no me sorprende? Y eso fue lo primero que me dijeron. O sea, nada, o sea, sin vaselina me lo... Esto es una llamada de Georgia. Es una de las más difíciles es de los clientes más difíciles que tenemos. Hablando genéricamente de todo el estado, porque realmente nosotros no sé en tu proyecto, pero nosotros le decíamos galletas. Cuando uno se engalletaba en una llamada. O sea, cada vez que llegaba una llamada de este estado o de alguno de los otros que eran difíciles, tú veías el teléfono y tú decías, esto es una galleta. Esto es una galleta, me voy a engalletar horrible. Son términos. Esta es una clase de terminología. No, falta el pizarrón. Yo me acuerdo que yo atendí la llamada. Mi proyecto, para darles contexto, en verdad no quería darlo, pero ya que se jodan. Mi proyecto era de una compañía de luz y gas. Entonces, por lo menos en Georgia, el mercado era gas solamente. O sea, no vendíamos luz a Georgia, vendíamos gas. O sea, suministrábamos gas. Suministraban. Y el man y era un señor, era un gringo. Le habían cortado el gas. Y ellos aparentemente no pueden vivir sin agua caliente. ¿Qué digo? Dale, pues, de pronto diferentes factores, el mismo estado, de pronto todo lo demás están acostumbrados a vivir con su agua caliente, que era lo que más se quejaban. Ni siquiera era que no, que la estufa no me prende para poder cocinarme un pollo. No, el problema era el agua caliente. Y el man estaba enojadísimo, no había pagado y estaba enojadísimo. Y él dijo, no, que yo quiero hacer un arreglo de pago, pero quiero que me lo conecten ya. Y el gas no es tan fácil como prender el switch de la luz y que le conecten la luz rápido. El gas había que mandar a alguien a conectar el gas, porque eso es un producto bastante importante. Tú no puedes simplemente hágase el gas. ¿Me explico? ¿Me explico? Sí, mami. Yo lloré. Yo lloré. Yo me acuerdo que incluso de los nervios, yo le dije al man, a mí se me había olvidado todo el contexto que te acabo de decir, y yo le dije, ya estoy mandando la orden, en 1 hora usted va a tener gas. Sí, mami. ¿Sabes cuánto demoraba para que conectaran un gas? Que mandaran a un técnico, podía demorar hasta 15 días. Y si le metías un tipo de, como que una alerta, como que una urgencia, 7. Y yo de los nervios, yo le dije, usted, para yo cortar la llamada, yo le dije, usted va a tener gas ipso facto. No se preocupe, ya yo metí mano, así como Maradona, yo metí la mano de Dios. Y yo cerré la llamada y yo empecé a llorar. Mami. Fue horrible, pero... Nadie aquí te va a juzgar porque él no tenía por qué hacerte llorar. Claro. Yo tengo la culpa que tú no pagaste. No, es que... Dale, mami, dale. Es que es verdad. ¿Qué culpa tienes tú de que él no haya pagado el gas a tiempo? Pero bueno. Ay, mi primera llamada en OCP. No voy a contar mi primera llamada en el primer call center porque, como te digo, o sea, para mí es como que no lo cuento mucho. O sea, para mí mi primer call center es el mismo que el de Valeria. También lloré. También lloré. Pero yo lloré porque por lo menos a ti te advirtieron.
A mí no. Y yo me acuerdo que yo fui una de las últimas que le caía llamada, porque a nosotros nos ponían como prioridad baja a los IP. ¿Qué es prioridad baja para los que no saben? Hay un queue es una cola de llamadas, y eso le va cayendo a cada gente, o sea, va como rotando, pues. Pero a esta gente que son como que new hire, que son los nuevos, siempre les ponen prioridad los ponen baja. como de último, pues. O sea, como que cuando todos están ocupados, entonces a ti te toca. Yo fui la antepenúltima a la que le cayó llamada. Ya a todo mi OCP, que eran como de 15, 12, ya les había caído. Okay. Y yo fui una de las ultimitas, pues, que le cayó llamada. Y a todos, o sea, todos estaban como que, claro, con el nervio, mi primera llamada, chalala, esto, lo otro. ¿Tú por qué estás bostezando mientras que yo estoy contando mi historia? ¿Te doy pereza? ¿Te doy pereza? ¡Mami! No, mentira. Entonces fue como mi primera llamada, bla, bla, bla. Y yo vi que todos estaban como que sí, en el nervio, lo que tú quieras. Pero bien, pues. Yo te levanto el teléfono, oye, a mí. Pero imagínense que levanto el teléfono. Gracias por llamar a Valeria Móvil. Mi nombre es Sandra. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con todo el ánimo del mundo. Te voy a demandar a ti y a tu compañía. Y yo no sabía que yo era la dueña. Te voy a demandar a ti porque... Y siempre es alguien que debe, friend. Ey. Esos son los más cabreados. Esos son los... No, y entonces... En ese momento yo atendía gente también que... De español. Y hay un tema con las nacionalidades. Cada una tiene un carácter diferente. Yo quiero mucho a mi gente de Dominicana. Pero en cuanto a tema de llamadas, la gente de Dominicana es la peor. Sandy. No. Nuevamente, es en cuanto a llamadas, pues, porque todos tenemos diferentes actitudes en cuanto a la manera en la que se refieren a ti. Y era una dominicana. Y apenas que yo le dije al mentor, porque nosotros le decíamos mentor, él dije, ey, el puta se desentendió, Fred. O sea, no fue que se desentendió, pero tipo, me dejó solita. Y nada, la man gritándome. Y fue como, sin mentirles y sin exagerar, o sea, fueron como 2 minutos de ella gritándome para al final no tener la razón. Porque literalmente le había llegado la factura súper alta por vainas que ella misma había comprado. No fue disque que fue el hijo. No, ella misma las había comprado. Y eso es lo peor. O sea... Dale. Ajá. No, ya yo terminé. Tú sabes que eso es lo peor porque es como que, ok, un cliente te puede llamar y se puede quejar de algo y es su culpa, entonces tú sientes satisfacción. Pero es muy diferente cuando un cliente te llama, te rellena como un chorizo, para después darse cuenta que la culpa es de él o de ella mismo. Es que si por lo menos lo aceptaran. Pero son muy pocos los que aceptan, porque se van hasta el final con que ellos tienen la razón. Frank, yo me acuerdo, y esto yo quiero decir algo, y de mí nadie se puede burlar. Y Sandy no me deja mentir. Yo soy una persona muy llorona. Yo lloro por todo. Y por nada. Y yo me la pasaba llorando en los momentos en el periodo en el que yo estaba en el teléfono, porque nada más para decir como quien dice, yo salí del teléfono bastante rápido. Yo no duré ni 6 meses en el teléfono. Si no duré ni 6 meses en el teléfono, de una vez me subieron a ser parte de staff. Una vez
en uno de los estados en los que se suministraba solo electricidad y era una muchacha joven. Pero cuando te digo joven era como no era de mi edad, porque yo tenía 20. Ella podía tener como pegando los 30. Era mamá, tenía creo que como 2 hijos bien chiquitos. Le cortaron la luz porque no lo había pagado. Y no era que, y ni siquiera era disque, no, es que no habías pagado como que la factura final, como quien dice. Ella no había pagado el arreglo de pago que ya se le había hecho. Yal apenas levantó el teléfono, comenzó a gritarme. Y comenzó a gritarme. Y yo me acuerdo que yo intentaba como... Yo intento no interrumpir a la gente, no me gusta interrumpir. Pero yo intentaba interrumpirla como para decirle... Cálmese. Cálmate. Lo que pague el mínimo y se la reconectamos y en 2 horas, y en electricidad sí era rápido, y en 2 horas ya tiene la luz de vuelta. Pero la Yal me dijo hasta de lo que me iba a morir. Yo me acuerdo que yo en el puesto yo estaba así, ¿ves? Los lagrimones cayendo y yo manteniendo mi compostura. Hasta que me dejó hablar y le expliqué. Eran como $20. Pagué tanto y en 2 horas se lo reconectamos. Señora, yo de una vez se lo mando la orden. Y literalmente yo me acuerdo que ella como que dije, es así de sencillo. Y yo dije, sí, nada más me tiene que dar los números de su tarjeta porque yo las cobraba de una vez para mandar la orden. Sí, nada más dícteme el número de tarjeta y me lo dictó. Yo dije, ok, ya le mandé la orden. Yo llorando, pero yo los lagrimones, pero yo hablándole normal. El profesionalismo, el performance. Mami, business. Business girl. Y yo me acuerdo que eso sí fue lo que me rompió. O sea, yo no sé por qué, pero eso fue lo que me terminó de quebrar. Que ella me dijo, que de verdad discúlpame. O sea, ella de verdad se disculpó conmigo. Y yo me acuerdo que yo tenía toda la garganta cerrada de las ganas de llorar que yo tenía. Y yo le dije, no se preocupe. Se acabó la llamada. Y yo me acuerdo que yo creo que yo cerré la línea. Y yo empecé a llorar. Y empecé a llorar. Y yo me acuerdo que mi supervisora estaba sentada como a 2 puestos de mí. Yo estaba sentada a 2 puestos del puesto de ella, de supervisora. Ella me dijo, dije, Valeria, sal. Agarra un 5 allá afuera. Sal. Desahógate allá. Y yo fui, y yo me acuerdo que yo empecé a llorar en pleno pasillo. Estaba, dije, odio esto. Y yo estaba, dije, y bueno, nada. ¿Cómo odio ese lugar? No, pero por lo menos, y antes de continuar con esto, y era lo que estábamos hablando con mi mamá. Justo antes lo estábamos hablando con mi mamá. Mi mamá sufrió todo eso conmigo. O sea, todos los días yo lloraba y mi mamá lo veía. Y yo llegaba aquí y yo lloraba acá también. O sea, yo lloraba allá y yo lloraba acá. Y mi mamá, que era lo que te estaba diciendo antes, o sea, mi mamá era una persona de que ella también se cabreaba con la gente de Customer Service. Hasta que sus hijos empezaron a trabajar en Customer Service. Y ella dijo, yo más nunca vuelvo a tratar mal a alguien injustificadamente que me esté atendiendo por de manera decente. Y ella siempre me lo dijo, o sea, cuando a mí me atienden un teléfono, yo lo primero que hago es pensar en mis hijos. Y yo me pongo a pensar que si yo trato mal a un hijo ajeno, así mismo me están tratando mal a los míos por medio de un teléfono. Y yo dije, bueno, te amo, mamá, te amo con todo mi alma, te amo, reina. Y bueno, quemen ese lugar. Amén. No, como la tipa que me dijo, eres una maricona y voy a mandar que tiren una bomba donde tú estás. Cuéntalo, mami. No. Cuéntalo. Oye, yo estaba normal. En un día normal. Un día normal. De llamadas normal. ¡Tring! Ni siquiera les voy a hacer la introducción porque ni siquiera pude hacer la introducción.
Y yo escucho al otro lado del headset que me dicen, eres una maldita maricona y voy a tirar una bomba donde tú estás. Y yo. Quedaste en T. Yo. T. ¿Qué fue? La tipa me comenzó a decir, sí, porque esta factura me llegó muy alta y yo soy una persona, a mí siempre se me olvida el término que usan en Estados Unidos, pero para hablarlo en panameño, yo soy una persona jubilada y a mí mi jubilación no me alcanza para pagar ese extra que ustedes me están cobrando. Y yo, en el call center tú vives mucho que a una persona le puede llegar una factura, incluso $300 más alto de lo que regularmente le suele llegar. Y más todavía cuando trabajas, porque obviamente hay distintas áreas, pero cuando trabajas en el área de telefónica, o sea, de servicios de telefonía y de servicios de cable, internet y etcétera, siento que es todavía más propenso a ese tipo de casos. Y yo, bueno, o sea, me imagino yo que yo me voy a meter en la factura de esta señora y van a ver como mínimo $100 más de su factura. Oye, cuando yo me meto, yo estoy revisando y yo veo que no hay ninguna anomalía en ninguno. En el último, o sea, en la última factura que le llegó, me doy cuenta que ponte que ella pagaba todos los meses $60 netos. Y en esa factura le había llegado por $60 con 43 centavos. Y yo le digo, no, pensando que era una confusión, yo dije, no, señora, mire, la única anomalía es esta, son 43 centavos. ¡Exactamente! ¡Exactamente! ¡A mí no me alcanza! Y yo, ok. Sandy. O sea, son los 43 centavos el problema. Sandy, 43 centavos son 43 centavos, Sandy. ¿Saben cuál es el problema? Que yo no le podía acreditar esos 43 centavos. ¿Saben por qué? Porque era un tax que se cobra, que en ese estado en el que ella estaba, como que cada 6 meses o cada cambio de temporada, no me acuerdo, se cobraba ese tax. Un impuesto, no se podía... Ajá, un impuesto, era un impuesto. No podía evadir impuestos de 43 centavos. No podía. Y ella te iba a mandar una bomba. Una bomba y yo era una marihuana. Yo creo que era la primera vez en mi vida que yo escuchaba esa palabra. Sí. Yo creo que esa es una llamada que, o sea, tipo graciosas, porque tengo, aquí no me va a alcanzar el tiempo para contarlo. Tengo muchas llamadas súper memorables, pero esa es una que yo le cuento a todo el mundo. O sea, esa es que mi llamada insignia. Jamás. Y así no lo voy a contar todos, los voy a dejar con el. Pero una vez yo recibí una llamada que duró como 3 horas, sin mentirte, que era de una tipa que estaba llamando para cancelar su servicio porque ella vivía con su esposo en el apartamento, invitó a una inquilina, alquiló una habitación, la inquilina se metió con el esposo, la sacaron de su apartamento y todo estaba a nombre de ella. Y tipo no le estaban pagando, le estaban dejando mal el crédito, y allá en Estados Unidos el tema del crédito es algo disque, o sea, muy delicado. Y le estaban jodiendo el crédito y ella me echó todo el cuento. O sea, esa fue una lloradera. O sea, yo literalmente ese día fui psicóloga y esas cosas tú podías hacerlas. O sea, no sé cómo funcione aquí localmente hablando, pero tipo donde yo trabajé, que era con gente de Estados Unidos, tú sí podías hacer eso. O sea, ahí, porque esa es otra cosa que son, dije, parámetros y que el tiempo, que la llamada no te dure tanto, bla, bla, bla. En ese tipo de ocasiones te lo perdonaban porque era parte del todo el tema de la empatía, bla, 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 y ajá. O sea, en verdad ahorita que lo mencionas, me acabo de acordar que en verdad a mí también me pasó algo así también, de que... Y era una YAL.
que ella estaba llamando porque le habían sido infiel. Pero no era que ella la habían sacado de su casa, sino era de que ella se fue. Pero la luz estaba a nombre de ella. Y era como que yo lo voy a cortar. Claro, y yo dije, una reina. Usted está segura, ¿no? Que mire, que bla, bla, bla. Y ella dijo, sí. Eso está mi nombre, yo lo puedo cambiar. Yo dije que sí, dije, yo lo voy a hacer, córteselo. Y a él le van a avisar. Yo dije que no, porque usted es la dueña. O sea, si usted lo está ordenando, no hay a quien avisarle. Y ella dice que mejor. Y yo córtala. Bueno. Sí. Mami, yo te ayudo. Mami, yo te lo hago gratis. No me tienes ni que pagar. No. Sí. A ella incluso le cambiaron la cerradura. Me acuerdo. Ellos le cambiaron la cerradura de su apartamento. Yo me imagino que eso después habrá procedido legalmente y todo lo demás, porque al final pero ella hizo lo que debió hacer dentro de sus propias limitaciones claro. y poderes legales, como quien dice. ¿Ustedes saben quién soy yo? Bueno. Y también otro cuento súper corto, porque era una llamada muy recurrente, no era que una en específico, la gente, hombres y mujeres que llamaban para pedir trackers para ponerle en los carros a sus parejas. Porque en uno de los, ese sí fue en el otro call center, vendíamos trackers, tipo así los AirTags. Y la gente llamaba preguntando, ¿es que hay alguna manera de que yo pueda ponérselo en el carro y que no se dé cuenta? Sí. Ay, esa gente es psicópata. Definitivamente yo no le pondría un tracker en el carro a mi novio, jamás. ¿Tú me crees a mí capaz de eso, Valeria? ¿Tú me crees capaz? No. Responde rápido. No, mami. No. Sí. ¿Cómo quien dice? Continuemos, mami. ¿Cómo quien dice? Ajá. Ahora, dice que fuera de los pisos y de lo que es área laboral, netamente. ¿Qué chismecito, qué cuentito tienes por ahí? Porque para los que no saben, y esto es algo real, y sobre todo en este lugar en el que estuvimos, la gente decía que era un comedero, pues, sí, pues sí. Bueno, así como que sea mentira. Y también era era también como bastante como que muy. Era una casa de citas, mami. No, y aparte de eso era como que un lugar muy inclinado a ver verguericidios. Sí. O sea, siempre había un verguero en algún lado. No, sí. Y entonces me da risa porque o sea, habían parejitas tanto oficiales como no oficiales, como extramaritales. Uy. Sandy. No, mentira, había de todo tipo de parejitas y a veces, o sea, se peleaban en el piso, o uno era de un proyecto y otro era de otro, y los veías por ahí peleando. Tú sabes que una vez a mí para San Valentín, que hacían los regalos estos de chocolates y vaina, a mí me llenaron el puesto de cada uno de los chocolates que había para regalar. ¡Mami! Sí. ¿Quién fue, mami? ¿O nunca supiste? ¿O sí sabes y no quieres decir? Nunca supe. Mami, andabas rompiendo corazón, mami. Nunca supe. Bueno. ¿Tú sabes, Carita, que dijiste esto de que dicen que los call centers son un comedero y no sé qué, bla? Una vez, cuando yo entré por primera vez a este call center, yo tenía mi noviecito de ese tiempo. Uh-huh. Y él tenía una compañera de la universidad que se hicieron amigos, y él como que le comentó a esa compañera que yo iba a entrar a trabajar ahí, y ella trabajaba en Cable Onda. Para ese tiempo Cable Onda, lo voy a decir porque ya no existe. En Cable Onda, en call centers de Cable Onda. Uh-huh. Y ella le dijo a él, dizque, pero con toda la cizaña del mundo, dizque, ay, ten cuidado, porque eso allá adentro es un comedero. Y eso, con lo inmaduro que era, provocó, o sea, una pelea estúpida por un comentario que le hizo una idiota.
Y como ya yo te conocí. O sea, cuando eso pasó, yo no te conocía. Okay. Pero cuando pasó lo que voy a decir a continuación, ya te conocía y yo se los conté a ustedes. La tipa me escribió en Instagram para preguntarme si había vacantes ahí donde yo estaba. Y por influencia de nuestra otra amiga, yo le contesté, dije, ay, pero ¿cómo así? Si no que tal lugar era es un comedero. Ay, yo me acuerdo, mami. Como dice y como quien dice. Pero bueno, mami. Ajá. Yo te quiero hacer una pregunta, pero quiero que la contestes desde el fondo de tu corazón y con toda la honestidad del mundo. O sea, sé objetiva y subjetiva. O sea, ¿qué es lo para ti que tú extrañas de estar en un call center? Honestamente. Nada. No. No. No puedo decir que lo que yo Ay, me llegó lo rico. Como Sandy, Ya casi lo digo, sí. Con random. Ok, como Sí, te afocó. ok. Como quien dice de extrañar, creo que porque digo, y olvídense, o sea, como en todo trabajo, pero yo siento que de pronto en esta rama de trabajo es un poquito también bastante más. El ambiente sí es tóxico, pero por mi experiencia personal, el ambiente podía ser tóxico dentro del proyecto en sí, pero por lo menos obviamente esto era un edificio lleno de proyectos que estaban bajo la misma marca que era el call center en general. Y tú podías estar en un proyecto, yo puedo estar en otro y ustedes pueden estar en otro, para la gente que no sabe este mundo. Por lo menos dentro de mi proyecto no era que había tanta toxicidad, pero sí había toxicidad. Como en todos lados. Pero por lo menos estos momentos de recreación, y ponte que los momentos de lunch, cuando íbamos al área recreativa, convivir con las otras personas de los otros proyectos, esa era mi parte favorita del día. A mí como me encantaba la hora de lunch. La cantidad de amistades que yo, o sea, digo, por decirlo pues, una de mis amistades más queridas es esta persona que está sentada al lado mío. ¡Ay, no pensé yo a decir eso! Entonces, por lo menos ese aspecto de conocer gente y de convivir súper bien con estas personas. Nosotras tenemos personas en común, sí, que de pronto ni siquiera es que ahorita hablamos con ellas, pero las recordamos con mucho amor. Con mucho cariño. Es como que te digo, disque fulanito. Y estamos disque, ay, fulanito. Ay, ¿te acuerdas cuando? Ajá. Cuando me enseñaste la foto de este man. Ah, sí. Hace poco. Sí. Es como que es la primera vez, no sé en cuántos años que lo veía, por lo menos en foto. Y yo sentí como que una alegría grande de verlo, por lo menos de que estaba vivo, ¿me explico? No, sí, porque era un don cuando lo conocí. Y sigue siendo un don, pero está Ay, y está. Ay, tú sabes que yo fuera de perdón, pequeño, yo a él le guardo mucho cariño. Yo le guardo es que era muy buena gente. Yo le guardo rantan cariño. Mucho cariño. Y era una persona tan... Hay gente que tiene como luz. Ajá. Oh, sí, entonces es como que eso es lo que extraño, pues. Y digo, obviamente tú puedes hacer conexiones en otros trabajos, pero yo siento que las conexiones que tú haces en los call centers, o por lo menos las que yo hice en en específico, es como que yo siento que yo no voy a poder encontrar eso en otro lugar. Sí. No voy a poder encontrarlo en otro lugar que no sea en ese fucking infierno. Es que también hay como diversidad de seres humanos. O sea, ahí tú te encuentras parqueando. O sea,
yo parqueaba con gente que tenía 60. Eran mis besties del piso. Del piso ese. Y estoy rapeando. Y era que tú te reunías y todo el mundo hablaba de todo y de nada en esos 15 minutos de break y en esa hora de lunch. Era que yo extraño el chisme. Yo también. Yo les voy a decir, yo les voy a decir algo y yo les voy a confesar algo. Y es algo que yo lo digo abiertamente. A mí me gusta el chisme. Pero, o sea, como que me llegue la información, pues, no ser chismosa. A mí me encanta escuchar historias y que otro diga que no, que mira, que no sé qué. Pero hasta ahí. Y ahí se vive. O sea, esa es la meca o sea, ahí tú... Y digo, no es que esté bien. Porque no es que esté bien. Porque no es que estamos diciendo que está bien. Porque cuando... Bueno, yo creo que por suerte, de pronto una vez yo fui como que tema de chisme. Y fue por algo súper tonto. Porque me estaban relacionando con alguien que ni siquiera... Obviamente a nadie le gusta ser como que el centro del chisme. Ok, que hay gente que parece que sí, pero es entretenido. Todos tenemos que aceptar que es entretenido cuando uno está escuchando y esta parte cuenta una parte y esta cuenta otra. Y entonces ahí, al ser un lugar lleno de tanta gente, es un lugar que se presta para eso. Y no lo digo desde el morbo, sino como desde el entretenimiento, pues, de que sí, tú llegabas a ese piso y tú te enterabas de cualquier cantidad de cosas en 15 minutos. O hablabas de cualquier cantidad de cosas en esos 15 minutos, media o una hora. Porque o sea que eso es lo que tú más extrañas del call center, los chismes. Sí, el chisme, el como... Es prácticamente lo mismo, pero digamos que desde un ángulo diferente, pues. Como que el convivir de esas... las anécdotas, las historias de la gente y eso. Ahora, te pregunto a ti, te contrapregunto, Sandy. Ay, no. ¿Qué es lo que menos o no extrañas del todo de call center? Las llamadas. Amén, yo también. Esa es mi respuesta. Las llamadas. Dale, desarrolla si vas a desarrollar, porque yo tengo una respuesta más. Ok. Ok. Ajá, dime. Voy a sacar la ronda. Sí, porque me tienes aquí de empleada. Queremos anunciarles que tenemos, no sé si lo ven, ¡Culé! Escuchen. De verdad que estamos en un parking. Envidiosos. Y ellos envidiosos porque claro no están que sí, parqueando claro. con nosotros. Nos envidian porque no están parqueando con nosotros y ya, pero eso fue por ustedes. Eso fue la envidia, ¿te diste cuenta? Nos están echando mal de ojos, Sandy. La pero mala yo vibra. creo que es porque quieren ser invitados. Entonces, si ustedes quieren ser invitados en el podcast, nada más tienen que comentar. Cobramos $10 por hora y tienen que pagar las pintas. Claro. Porque nosotros no la vamos a Así que si quieren venir a parquear, ya saben, ahorren su... paguen y compren las pintas. Ajá. Bueno, vamos a hacer ¿qué? ASMR. Podcast con pintas. Ay, Sandy, la pasé mal. Ay. Okay, Sandy, dale. Ok, yo voy a decir que... Salud. Nos están echando mal de ojo. Te estoy diciendo. ¡Salud! Ok. Yo en efecto, o sea, yo no, o sea, lo que yo menos extraño son las llamadas, pero porque crean o no, uno se desgasta bastante. La gente cree que es una bobada y eso es algo de lo que voy a hablar un poquito más adelante, pero créanlo o no, es bastante desgastante a la larga. Pero si tú me lo preguntas,
entre ser, al menos en los proyectos en los que yo trabajé, si tú me preguntas a mí si yo prefería estar sentada en el teléfono o estar en el staff, yo 100% prefería quedarme en las llamadas. Porque ahí tenían una muy mala cultura, un muy mal hábito, al menos en ese proyecto, de que hoy cuando te necesitaban de mentor no sé si ya lo explicamos, pero mentor es cuando estás como que ayudando a los demás en sus llamadas. Mentor es un mentor. Ya. Es que lo estás diciendo en inglés, entonces para los que no saben inglés. Mentor. Tú eres estúpida. Ajá, como los que te ayudan, pues también en otros lados le llaman team lead, como ustedes le quieran llamar, dependiendo del call center en el que hayan trabajado. Ahí tenían esta malísima cultura de que cuando te necesitaban, te subían y habían unos que se creían, yo soy mentor. Pero esos mismos, a los 2 meses cuando el flujo de llamadas aumentaba y necesitaban gente en la línea, los devolvían a la línea a coger llamadas como un mortal más. Y ese era un downgrade por el que yo no estaba dispuesta a pasar. Eso dice que estás en el piso y entonces después te vuelven a sentar, que esas son cosas como contestando algo que no extraño, es ese tipo de cultura de cuando te necesito y cuando no te necesito vuelvo y te bajo. Y nada, pues yo solo quería quejarme de eso. Ok. Bueno. Y de hecho lo que yo voy a decir que menos extraño también de pronto va por esa misma rama, porque también se puede decir que yo fui lo inverso a ti, lo opuesto a ti. Lo que yo menos extraño es la dedocracia. Okay. El amiguismo. Entonces, por lo menos digo, obviamente, yo no extraño las llamadas. Y de hecho, desde los primeros 2 meses agarrando llamadas, yo sabía que yo no quería eso para mí. Yo no quería estar al teléfono. Y yo quería hacer todo lo posible para subir de posición y ser parte de staff. Ser parte de staff era ser parte de administración del proyecto y no agarrar llamadas. O sea, ya no eras agente, no agarrabas llamadas. Entonces, por lo menos en mi proyecto estaban los top performance. Entonces, podíamos ser 200 personas en el piso. Y siempre, o sea, de 200 personas estaban disque los top. Y literalmente el top 1 era el top. Porque era disque la persona... ¿Qué tenías que hacer para estar de top performance? O por lo menos el top 1. Para los que no saben, tener los mejores números. Tener la mejor calificación de calidad. De control de calidad. De análisis de calidad. Que son los QA. Y era básicamente eso. Y yo me propuse a mí misma estar de top performance de entre 200 agentes. Y yo lo logré. Yo era la número 1 de 200 personas. Y cuando yo llegué a ese punto, a mí me dijeron, vas para afuera. Y ahí fue donde me subieron, fui team lead, después de eso fui supervisora y después de eso fui QA. Y entonces a lo que iba... Esto va de la mano de lo que voy a decir, que de lo que dije que es lo que menos extraño, que es la dedocracia y el amiguismo. Yo amaba estar fuera del teléfono, pero cuando tú estás fuera del teléfono siendo parte del staff, tú te das cuenta de la dedocracia y del amiguismo y de la enemistad y del abuso del poder, porque por lo menos yo veía supervisores. Los supervisores hablaban conmigo y me decían, no, que este agente mío, así literal, que este man me tiene bien cabreado. Y a la primera oportunidad que yo tenga lo despido. Nada más tiene que hacer una chiquitita. Y así era. Así era. Y yo siempre estuve en contra de eso, pero digo, o sea, yo no era algo que yo podía hacer y no es tanto por mi posición en la que estaba laboralmente, sino siento que también era por tema de la madurez mental en la que yo me encontraba. O sea, yo tenía 20 años, yo no quería decir nada porque
Ahora, si tú me agarras en esa posición a mis 28 años, yo voy a decir algo. Yo voy a decir como que, ¿qué estás haciendo? O sea, me explico. Entonces era como que yo veía cuando despedían gente solo porque le caías mal a alguien arriba. Parece mentira. Entonces eso es lo que menos extraño, porque a mí no me gusta eso. No me gusta el amiguismo. Digo, tú te puedes llevar muy bien con tu jefe. Tú te puedes llevar muy bien con tu supervisor, te puedes llevar muy bien con tu OM, te puedes llevar bien, o incluso en otras ramas de trabajo, te puedes llevar bien con la de recursos humanos, te puedes llevar bien con el dueño de la compañía. Pero nada justifica el amiguismo. Porque si tú me dices a mí, dices que bueno, puta, si tu amigo, el jefe, te puede usar sus influencias para ayudarte, yo no te voy a detener esa oportunidad. Pero yo también siento que dentro de todo es también como que es más satisfactorio que aparte de que tienen el chance de ayudarte, que tú puedas hacer backup de esa ayuda diciendo, yo tengo esta experiencia, yo soy buena en esto, yo soy esto y esto lo demás. A simplemente saber o decir que nada más te subieron porque eres friend del jefe, yo siento que es menos meritorio. Exacto, y es menos satisfactorio y es menos merecedor. Merecedor. Ajá. Entonces, eso es lo que menos extraño. Y la verdad es que. Y eso sí, y no solamente en call center, pero por lo menos eso es algo que yo vi en vivo y en directo en un call center. Porque yo sé que en todos los trabajos hay eso. No, sí. Pero en ese momento era como que, puta, yo veía. Y yo varias veces, por lo menos, y no es por hacerme la salvadora, pero es la verdad, por lo menos de los tantos casos que vi, por lo menos intenté intervenir como en 3. O sea, no de intervenir como que puta, no lo hagas, no, o sea, era más bien, o sea, como que intentaba disimuladamente decir que dámelo una semana más y le arreglo los números. Dámelo una semana más, todavía no lo despidas. Dámelo una semana más y yo le arreglo los números. Y era así. Por lo menos a 3 personas les di un poquito más de tiempo trabajando, sí. Y me siento bien por eso. La pinga ese lugar. No, tú sabes que por lo menos donde yo estaba, o sea, es que yo sé que se puede, o sea, yo sé que puede sonar como que incluso me estoy contradiciendo, pero es que sí había como un contraste de que, o sea, por lo menos donde yo estaba todo, o sea, yo siento que a diferencia o sea, todas las diferencias que hay entre un proyecto y otro, porque a todas estas nosotros no trabajábamos en el mismo proyecto, por si no estaba claro. Nunca hemos trabajado juntas, en verdad. No, nunca. El contraste y el matiz que hay de que por lo menos donde tú estabas, de pronto no había tanto esto de que te subían, te bajaban, te utilizaban y te desutilizaban. No había esto, pero había mucha dedocracia. Y acá era como que había mucho esto de lo que ya mencioné, de que te subían, te bajaban, te utilizaban, te desechaban. Pero siento que la dedocracia, o sea, no quiero decir que no había. De pronto y sí había, porque en todos lados hay. Pero acá más que en contra, era como a favor. Okay. Como que, o sea, era un proyecto grande, pero al mismo tiempo pequeño. O sea, era muy grande. Era un proyecto bastante grande. Yo creo que mi proyecto era un poquito más grande que el tuyo. Sí. Un poquito bastante. El mío era uno de los más pequeños. Pero había como esto de, por lo menos hablando con lo que en teoría son como que el rango superior dentro del piso, que eran los OEM, había como mucho cariño. Porque algo que yo siento, y haciendo un pequeño paréntesis, algo que yo siento que pasa mucho en el call center con las buenas unidades, es que con el tiempo se van cabreando de injusticias y distintas cosas y van bajando su rendimiento, y yo me incluyo. Yo por mucho tiempo fui o sea, por los comentarios que me daban, una muy buena unidad, hasta que
empezaron a no pagarme bonos, empezaron a no pagarme horas extras, empezaron a hacer ese tipo de cosas. ¿Y yo qué hacía? Ok, voy a terminar el punto antes porque no me falta nada y te he dicho esas dos pequeñas historias. Que era como que era gente que era muy buena en su momento y ahora ponte disque había un compañero que nosotros entrábamos, porque yo estuve mucho en el turno de la noche. Nosotros entramos a las 3, a las 4 de la tarde y salíamos a las 12 de medianoche. Y él llegaba a las 11 y agarraba su break de 15 minutos. 11 de la noche, salíamos a las 12. Sí. ¿A esa hora entraba? Llegaba a las 11 de la noche. Y era, siempre y cuando tú hayas llegado y tú hayas marcado, tú fuiste a trabajar. No te van a pagar el resto de las horas, pero no cuenta como ausencia. Claro. Cuenta como tardanza, pero no cuenta como ausencia. Y era como que a ese tipo de gente la perdonaban mucho, pero porque había como una estima. Y no era como que, ay, eres mi amigo, porque ni siquiera eran amigos. Pero había como una estima de que tengo tantos años trabajando contigo y no les hacían nada más que recortarle lo que le tenían que recortar. Pero ¿qué pasa? Que en su momento, por muchos años, fueron muy buenas unidades. Y cuando decía que yo me incluía en esto, es porque yo empecé a ser así. No es extremo, pero por echarles un cuento corto y un cuento largo, el corto es que en una ocasión, me acuerdo clarito que para meses de agosto, yo le había pegado tipo a lo más alto del bono. O sea, yo le había pagado lo más alto del bono. Incluso me había pasado, pero no te lo pagaban extra, pues. Y cuando llegó el día que pagaban el bono, mi bono no me llegó. No, que fue un error, que no sé qué, pero en la otra quincena te lo vamos a pagar. Haciéndoles corto el cuento, 3 quincenas pasaron. Eso fue en agosto, llegó mi cumpleaños, octubre, y no me lo habían pagado y yo lo di por perdido. Yo dije, pero tú sabes qué, a mí me van a tener que tener a cada rato en side by side porque no voy a vender nada. Y a mí me llegaban las llamadas y yo era puro customer service. El sales lo olvidaste. Lo olvidé. No, que estamos viendo que tus números, que no sé qué. Yo dije, ¿de qué vale? ¿Y mi bono de agosto? ¿Dónde está mi bono de agosto? Y después, ay, no sabemos por qué la gente se comporta así. Y la otra, que para mí esa fue todavía peor, porque todavía el bono es que lo estás haciendo dentro de tu horario, esforzándote, porque crean o no, es un esfuerzo que uno hace. Fue un tema de horas extras. Para un julio habían puesto disque horas extra que o sea, mi horario era a las 12 y tú podías ir desde las 7 de la mañana a trabajar. Y yo quiero hacer una aclaración y no lo digo sí, de pronto es desde un privilegio, pero no lo digo de manera ni nada. Yo realmente no iba porque necesitaba la plata de las horas extras. Yo iba porque digo, ¿a quién no? No era que, ay, que me estoy matando porque lo necesito. Literalmente, que va de la mano con lo que tú mencionaste en antes. Literalmente, yo metía prácticamente 12 horas de horas extra, o 8 horas, perdón, de horas extra. Por el puro parqueo. Porque todos mis frenes decían más plata para la quincena. Y nos íbamos como 5 o 6, madrugábamos cuando en nuestra vida a las 7 de la mañana en el trabajo, solo por parquear. Y es válido porque eran jóvenes, no tenían deuda, tenían tiempo, todo el tiempo del mundo, bla, 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 bla. Así que nadie puede estar juzgando. Exacto. Por eso digo que no lo necesitaba, porque en el momento no era como que tengo que pagar casa, carro, agua. No. ¿Qué pasó? Que llegó fin de mes, cuando iban a pagar las horas extra. Y ponte que, por decir un ejemplo, eran $300. Obviamente no era esa cantidad, pues, pero digamos $300 y nos pagaron como 75.
¿Tú sabes lo que nosotros hicimos? Porque ese día estábamos haciendo horas extras. Cuando vimos el pago nos quedamos así. En ese momento éramos 3. Los 3 nos miramos y es que... ¿Qué hicimos? Nos deslogueamos porque como era horas extra tú te podías desconectar en cualquier momento. Nos deslogueamos y nos fuimos para Alta Plaza a hacer shopping con lo que nos habían pagado de horas extra. Como debe ser. Y entramos a las 4 y llegamos como a las 7 de la noche. Qué bueno. Fuck the system. Ajá. Se lo ganaron. Porque son una mierda. Nice. Y bueno, como quien dice, experiencia de call center, todo lo que, no todo, pero una parte de lo que vivimos, bastante. El lugar les puede vender muchos beneficios, pero también es importante escuchar a las personas que ya han estado trabajando ahí, que están trabajando ahí o que han trabajado ahí en algún punto. Y bueno, nada, pues. Nada. Sabemos y estamos totalmente seguras de que en algún punto va a haber una segunda parte de esto, porque hay mucha tela que cortar. Y con invitado. Vamos a hacer que la segunda parte sea con invitado. Sí. Recordarles que den like, comenten, suscríbanse, compartan y den follow. Y activen la campanita. En YouTube. Les recordamos nuestras redes sociales: @podcastconpintas en Instagram, @valeriaconpintas en Instagram, @sandyconpintas en Instagram y podcast.conpintas en TikTok. De pronto por ahí y estamos solucionando eso del punto. Sí, por ahí lo estamos solucionando. Ese punto está ahí como provisionalmente, pero acuérdense, en TikTok es @podcast.conpintas. Igual si nos buscan podcast con pintas, igual les aparece. Sí. Y nada, agradecer su apoyo, que nos vean. Y sería todo. Esto fue Podcast con Pintas con Sandy y Valeria, los TQM, y les mandamos muchos besos. Bye.